¿Ya empezamos? Buenas tardes, profesor y alumnos. Nosotros les vamos a exponer el libro El instinto del arte. Nuestro equipo está conformado por Hernández Vargas María Itzel, Luna Ramírez Fernanda Michel, Maldonado Méndez Emily Betsaí, Mesa Hernández Nancy Rubí, Velázquez Tello Berenice y Victoriano Hernández María de la Luz Adriana. Vamos a comenzar con el capítulo 1, Paisaje y Anhelo. En este nos dice que en el año 1993, Vitaly Komar y Alexander Melavid fueron contratados para estudiar los gustos artísticos de personas procedentes de 10 países distintos. Además de que estudiarían la influencia de vivencias, los estereotipos y las imágenes plasmadas en la memoria. También nos dice que J. Apple dio a conocer una hipótesis sobre que los seres humanos nos gusta una perspectiva desde la cual se puede analizar un paisaje y la diversidad de opiniones que puede haber. También se comenzó a usar el calendario como inspiración a la creatividad y su influencia a las imágenes. El capítulo 2 se llama El arte y la naturaleza humana. El arte puede ir desde las más de 6,000 lenguas que se encuentran alrededor del mundo, ya que estas siempre serán traducidas, pues algunas culturas comparten su estructura lingüística y estas a su vez están vinculadas a deseos, necesidades y capacidades universales. En esta, Platón y Aristóteles forjaron teorías de la naturaleza humana que las vinculan con sus filosofías del arte. Aquí tenemos la primera, que es la de Platón. Para Platón, el arte es una simple imitación de una imitación, pues representa el mundo físico en la pintura, la escultura o la poesía, que es en sí una imitación de las formas eternas. También dice que las artes tienden a incitar una serie de emociones humanas nocivas, pues en sus diálogos se encuentra la percepción de que las artes son peligrosas. Y tenemos a Aristóteles. En cambio, para él, esta representa la integridad y la variedad de las artes y su capacidad de aportar una visión sobre la condición humana. Dice que una obra de arte debe estar por encima de su tamaño mínimo, pues la belleza solo es posible cuando un objeto consta de partes visibles, porque sin un tamaño suficiente, ningún objeto puede percibirse con las distintas partes que lo conforman, pues su estructura es imperceptible. En el capítulo 3 tenemos ¿qué es el arte? Lo relacionamos con la evolución y las artes, tocamos pautas antiguas y persistentes. Los subproductos conocidos como efectos secundarios son clase posible del arte. Ponken asegura que las artes son derivadas de adaptaciones en el sentido biológico del término, es decir, que son beneficiosas para la supervivencia y la reproducción. Vemos a la mente humana y sus productos, junto con su evolución y limitaciones, a recurrir a reacciones emocionales o prejuicios contraproducentes. Consiste en la psicología evolutiva que explora estas conexiones y en el caso de las artes, la forma que tienen los seres humanos de lograr placer al abastecer, diciendo que el arte también puede crear un placer sublime y una excitación y ampliar un nuevo conocimiento de las posibilidades humanas. Surge espontáneamente como fuente de placer, siendo tan fácil de explicar como lo son los placeres de la comida. Las artes intensifican la experiencia, la amplian el tiempo y la hacen coherente. Pueden quedar personificadas como objetos físicos. También mediante la crítica del juicio, en 1790, el libro escrito por Emmanuel Kant explica la teoría del arte comprendida como un conjunto de instituciones humanas donde la belleza es la naturaleza y la respuesta estética de ambas. También tenemos que ofrecen distintas características fundamentales, considerando una categoría universal e intelectual,
como el placer directo, habilidad y virtuosidad, el estilo, novedad y creatividad, representación, individualidad, saturación emocional, desafío intelectual, tradiciones y experiencias imaginativas. En el capítulo 4 tenemos, pero ellos no tienen nuestro concepto del arte. El arte no es un concepto limitado a nuestra cultura, sino un fenómeno universal, natural, como la lengua, la elaboración de herramientas y los sistemas de parentesco. Después de la Segunda Guerra Mundial, observamos que académicos como A.C. Haddon se dedicaron a estudiar el arte y la tradición maoríes, mientras los etnógrafos trabajaban para la Oficina de Asuntos Indios. Igual observamos que el relativismo cultural evolucionó para fue menos satisfactorias en muchos aspectos. El relativismo cultural evolucionó debido para convertirse en la ortodoxia de la antropología. Este fenómeno académico vino acompañado de la reticencia de juzgar o incluso describir los pueblos tribales de modo que pudiera indicar su equipación con valores occidentales. La corriente de opinión predominante en el campo de la antropología durante la segunda mitad del siglo pasado es la negación de una naturaleza psicológica humana distinta de la que habían construido las condiciones culturales locales. A esto hay una reticencia de a debatir abiertamente o a comprometerse a ello sobre las comparaciones entre los valores de las sociedades industriales modernas y las sociedades tribales. Siguiente, por favor. En este capítulo observamos el arte y la selección natural, donde autores como Charles Darwin influyeron mucho en este concepto. Después de la publicación del origen de las especies de Charles Darwin, no tardó mucho tiempo en darse cuenta de las implicaciones que su teoría de la evolución por selección natural tendría sobre nuestra concepción de los seres humanos, como parte de un reino natural donde los organismos mutan y se adaptan en un proceso de supervivencia. En el origen del hombre se extendió su teoría no solo de explicar características biológicas de los seres humanos, sino también para dar cuenta de muchos rasgos culturales como productos de ese proceso de evolución, entre ellos el desarrollo de la comunicación y del lenguaje, de normas morales y de cooperación, pero también del arte. También Darwin sienta las bases de una explicación naturalista del arte y escribe, por ejemplo, sobre el origen de la música. Todos estos hechos relacionados con la música y él habla apasionada y vuelven inteligibles hasta cierto punto. Si damos por sentado que nuestros antepasados medios humanos utilizaban los tonos musicales y el ritmo del periodo del cortejo, cuando los animales de todo tipo se excitan no solo por amor, sino por las fuentes de pasiones de los celos, la rivalidad y el triunfo, debemos suponer que los ritmos y las cadencias de la oratoria se derivan de facultades musicales previamente desarrollados. Por eso podemos entender cómo es posible que la música, el baile y el canto, hasta la poesía, sean artes tan antiguas que incluso podemos ir más lejos y suponer que los sonidos musicales se sentaron en unas bases de desarrollo del lenguaje, perdón. De este modo, Darwin las dice que nacen como parte de un proceso de cortejo que tienen claras funciones reproductivas dentro de una selección sexual, la cual es una selección natural. Capítulo 6. Los usos de la ficción. En este capítulo se habla sobre una trama que es una estructura de acciones y acontecimientos de la estructura de incidentes de la que hablaba Aristóteles. Aristóteles decía que si escribes una historia sobre un personaje, solo te enfrentas a una serie de alternativas lógicas. Él tomaba la tragedia, donde decía que o le pasaban cosas desagradables a una persona, lo cual es injusto y repugnante, o le ocurren cosas malas a una buena persona, lo que es justo pero aburrido. Pero pueden ocurrirle cosas buenas a una mala persona, lo que también es injusto. Siguiente, por favor. Capítulo 7. Arte y autodomesticación humana. Siguiendo la analogía de la herramienta multiusos, una navaja suiza forjada por la evolución que dispone de toda una serie de hojas mentales y complementos con que resolvemos nuestros problemas específicos de la supervivencia desde la prehistoria.
Un pastor de Alto Holoceno prefería ordeñar a los animales más sumisos que no se alejaban del campamento y matar al ganado más rebelde o problemático. La doma selectiva de los animales por parte de los seres humanos se ha producido a lo largo de miles de generaciones y ha decidido qué animales eran más aptos para conservar que para comer. En cierto sentido, es correcto afirmar que domesticaron a su propia especie. Se toma como ejemplo también la evolución del lenguaje. El habla como medio de comunicación y planificación práctica habría sido altamente adaptativa de la prehistoria. Darwin sugiere que las raíces evolucionadas más antiguas eran los gritos expresivos de advertencia con los que se señalaba cuando un grupo de primates estaba bajo una amenaza. Esa capacidad mejoró la supervivencia y la selección natural se encargó de perfeccionarla. Bueno, el capítulo 8 se refiere a la intención, que es el significado que le ofrece un autor a su obra, aunque éste no se lo dé propiamente o no nos lo especifique. El artista siempre trata de comunicar algo en su obra, aunque no en todas las ocasiones como tal tenga un significado. La intención del autor también no se presenta de manera clara, por lo que no tendríamos a ciencia cierta claro lo que nos quiere transmitir. La falsificación se entiende como una modificación, es decir, que puede tener un rechazo a pesar de haber sido admirada por muchos y para muchos nos pueda parecer algo original. Es imposible separar nuestros valores estéticos de los culturales, por lo que podemos entender que si conocemos previamente algo, nos costaría modificar ese conocimiento que tenemos de eso. La cultura nos permite como sociedad ser más aceptada la falsificación si no se juzgara tanto. Y la Dada nos lo explica como un movimiento de contradicción, pero al mismo tiempo podría decirse que es nada por lo que tiene un principio en el cual se puede sustentar. Se puede tratar de cualquier obra, pero al tener alguna firma o algún autor propiamente, adquiere de manera inmediata un valor especial. El capítulo 9 se llama La contingencia de los valores estéticos y este básicamente se resume en que Darwin explicó que la naturaleza humana también tiene una historia. Por ello, el arte debemos de saber sus misterios y límites y se comparan dos tiempos de experiencia sensorial, que vienen siendo los sonidos y los olores. Acerca de los olores, a diferencia de los colores, no tienen nombres propios, sino los identificamos en función del sujeto o este depende de lo que huelen, por lo que se relaciona el olor determinado con otras experiencias o sentimientos. Y a pesar de la experimentación artística y de las esperanzas académicas de los teóricos, el olor no muestra señales importantes de convertirse en un fundamento elevado de una tradición artística. Y tenemos que sobre el sonido, la música se convirtió en una de las artes que es suprema y es universal en todas las culturas a lo largo de la historia. Darwin resalta la relación que existe entre la música y la emoción, porque la música puede provocar y despertar varias emociones y pues esto evoca sentimientos amables de ternura y amor que desembocan en una devoción. También tenemos que las sensaciones son poderosas y mezcladas que pueden llevar a experimentar algo que es sublime. Y la segunda apreciación de Darwin, que es el vínculo ancestral entre la música con el lenguaje. Y por último tenemos el capítulo 10, que se llama La grandeza de las artes, y este nos habla de muchas actividades que requieren habilidades que si expresan su potencial incentivo o expresivo, la decoración de pasteles o el cuidado del césped puede convertirse en un modo tangencial que incluso las artes crónicas se suplan con amplios ámbitos artísticos de disfrute humano. También nos habla sobre 3 felices llanuras estéticas y de las arenas movedizas intelectuales. Una de ellas es que no son esencialmente sociales porque la música y la danza parece que refuerzan la empatía, la cooperación y la solidaridad social. Tenemos que también las artes no solo son artesanías y cabe destacar que no son esencia ni religiosas. También Belli defiende una teoría de la pintura abstracta al apelar la idea aceptada de que la música es una abstracción y pues la única manera de entender la
del arte es tal como lo ha expuesto el libro, que es comprender el arte de manera naturalista. Esto ha sido todo por parte del equipo. Muchas gracias.